pues fíjese que le vi entrar antes, pero claro, en el libro usted... Muy buenas, soy Ignacio Pérez Agote y estamos aquí con Rodrigo Blanco, escritor de Simpatía. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Muy bien, pues vamos a empezar ya con la entrevista, que tengo aquí unas poquillas preguntas que hacerle. Bien, pues vamos a empezar a conocerle un poquillo primero. En primer lugar, me gustaría felicitarle por el premio O. Henry del cuento Los locos de París. Mientras investigaba lo vi, bueno, ya como fue este año, pues aprovecho y le felicito. Gracias. Y bueno, pues como primera pregunta he visto que además de escribir, ser columnista en el ABC y colaborar con algunas revistas, me preguntaba si usted se dedica a algo más que nosotros no conozcamos. La verdad es que no. Toda mi vida laboral y de ocio gira alrededor de la literatura. Soy escritor, columnista, doy talleres de escritura creativa y trabajo con cosas que tienen que ver siempre con el mundo del libro, de la lectura, de la escritura o de la edición, ¿no? He tratado de organizar mi vida de esa manera. Vale, de acuerdo. Y bueno, y ya que se dedica tanto a la literatura, a la escritura, ¿eso era lo que usted quería hacer desde que era pequeño o había pensado en alguna otra cosa? Gracias. Bueno, gracias. No, cuando yo era niño yo tenía otras aspiraciones. Mi aspiración cuando era niño era llegar a ser futbolista. Jugaba fútbol, andaba totalmente metido en ese mundo y como todo niño con el deporte se imagina así de grande, ¿no? Por supuesto, con la adolescencia me fui como desinteresando del fútbol no como pasión, que es algo que todavía me apasiona, sino como posibilidad de vocación, ¿no? La literatura a partir de entonces fue ganando cada vez más espacio. Fui un buen lector desde muy joven y ya de adolescente sí yo estaba claro que yo quería ser escritor y por fortuna digamos que tuve la paciencia y la constancia para dedicarme casi que exclusivamente a eso. Y el tema del futbolismo, de la pasión por el fútbol, ¿por qué se fue desinteresando cuando llegó a la adolescencia? Es que, bueno, yo siempre cuento que yo jugué para el equipo de mi colegio, ¿no? Eran unas categorías que llegaban hasta cierta edad y el equipo de mi colegio a partir ya de los 11, 12 años no tenía... Mi colegio a partir de los 11, 12 años no tenía más equipos de fútbol, ¿no? Entonces, para mí fue una cosa como lo veo hoy como de fidelidad a una época, a la amistad. O sea, si no jugaba con mis compañeros, yo no me iba a ir a otro colegio a seguir jugando y lo descarté. Y como te digo, muy poco a poco empecé a leer cada vez más libros y cada vez más eso se fue convirtiendo como en un hobby, luego en una pasión y a día de hoy también es un oficio. Como usted empezó a leer, empezó con las influencias de Alfredo Bryce y Ricardo Piglia. Bueno, sí, hubo muchas influencias, ¿no? Están esas lecturas de adolescencia, que eran, por ejemplo, muchas novelas policiales, ¿no? Estamos hablando entre los 12 y los 14 años. Pero luego, cuando yo tenía ya 15 años, empecé a leer la obra del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, que ya era un autor, digamos, de literatura entre comillas seria. Y digo entre comillas porque los temas de Alfredo Bryce Echenique son de mucho humor, ¿no? Y eso fueron una de las cosas que me engancharon con él. Darme cuenta de que un autor que, por ejemplo, mi madre consideraba uno de los mejores escritores que había, era a la vez un autor tan divertido, tan hilarante, con situaciones a veces tan ridículas. Eso para mí fue importante en ir modificando el concepto de la literatura, ¿no? De que dejase de ser algo demasiado solemne, algo que únicamente era que nos enseñaban en la escuela y que podía ser otra cosa, ¿no? Y de hecho la obra de Bryce Echenique me permitió o me orientó para estudiar letras, o lo que sería aquí en España filología, porque muchos de sus personajes son estudiantes de letras, ¿no? Luego ya en la universidad
la obra de Ricardo Piglia, el argentino Ricardo Piglia, fue fundamental para yo empezar a escribir narrativa. Eso también significó como un parteaguas en mi formación como lector, y un lector que fue como evolucionando ya hacia la escritura. Y usted entiendo que estudió en Venezuela. Bueno, sí. Sí, nací en Caracas, viví toda mi vida allá hasta los 30 y tantos años, 34 años, e hice toda mi formación en Venezuela. Bien, pues como vino, primero fue a Francia, y fue durante unos 3 años, y luego ya vino aquí. Llegó a explicar en una entrevista hace un par de años o así que usted se sentía un extranjero. ¿Sigue sintiéndose un extranjero aquí en España? Sí. Yo creo que eso es una condición como que nunca se borra, ¿no? Desde que yo emigré de Venezuela, poco a poco he ido como asumiendo psicológicamente, ¿no? Esa condición. Y sí, yo creo que eso es algo que no se borra y que no tiene por qué ser algo dramático, ¿no? No tiene por qué ser algo negativo, porque yo siempre lo he dicho. En Francia hice buenos amigos, y aquí en Málaga y en España en general, la verdad es que yo he recibido puro cariño, ¿no? Yo aquí me he sentido muy, muy, muy en casa, pero hay una especie de jet lag interno, ¿no? que nunca se borra. Entonces sí, yo más allá de lo que diga un pasaporte, yo creo que mi condición desde que emigré va a ser y es la de extranjero. Claro, estamos hablando más de algo de no vengo de otro sitio, más que me haya sentido mal en el sitio. Sí, de venir de un país, bueno, del que como más de 8 millones de venezolanos forzosamente tuve que emigrar porque no hallaba allí mis posibilidades de vida, y ya no puedes volver a ese lugar, en el sentido de que ya ese lugar que tú conociste no existe, ¿no? El país, Venezuela, ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años. Voy de vez en cuando a visitar a mi familia y me encanta, pero me doy cuenta a la vez de que ya no puedo volver a vivir allí, no me sentiría. Y a la vez, bueno, llegar a un país nuevo, a una sociedad nueva a los 36, 37 años, como yo llegué a España, es como llegar tarde a una fiesta, ¿no? No conoces mucho a nadie, tratas de conectar, pero siempre va a haber ese desfase, ¿no? Llevo ya 5 años acá y todavía un montón de expresiones, de cosas, de referencias que no conozco, ¿no? Y que ya es un poco tarde para ponerme al día. Entonces, bueno, en ese sentido es la condición de extranjería. Bueno, yo creo que todavía no es tan tarde como, en plan, siempre hay tiempo de aprender y documentarse. De hecho, en el libro, que luego pasaremos a hablar más del libro, hay un montón de palabras que usted ha empleado que yo no desconocía, porque claro, son más... Y hay un par de preguntillas al respecto. Cuando usted escribe, ya en ámbitos generales, ¿prefiere escribir a mano o usa un programa informático? No, yo escribo desde hace muchos años, muchísimos años en ordenador. Hay un tipo de escritura que sí la guardo para la escritura a mano, que puede ser muy de vez en cuando que escriba, por ejemplo, un poema o una especie de diario que yo llevo, que no es diario en el sentido de que es todos los días, sino es como un cuaderno de anotaciones de sensaciones, impresiones, ideas, lecturas, que lo hago a mano. Eso sí lo hago a mano, pero de resto, cuentos, novelas, artículos, todo ya para mí es directo con la computadora, porque es una herramienta, ya era muy buena hace 20 años y ahorita hay una cantidad de programas que de verdad a mí me parecería un poquito tonto no aprovecharlo. ¿Y esos poemas y otras cuestiones que escribe a mano son para usted mismo o con la intención de algún día liberarlos? Fíjate que no, es un tipo de escritura totalmente privada, totalmente íntima. De hecho, yo empecé escribiendo poesía como entre los 15 y los 20 años y después me decanté por la narrativa, y la narrativa es lo que he publicado como tal. Sin embargo, en paralelo y muy a mi ritmo, yo he seguido escribiendo poesía, pero es algo que me da como mucho pudor, o sea, no me considero un poeta, a pesar de que pueda escribir poemas. Y la verdad es que no me imagino
publicándolos, ¿no? De repente algo pase el año que viene los publico, no puedo saber, pero no es algo que escriba con esa intención. Bueno, siempre está bien tener algo para uno mismo también. Y cuando usted trabaja en ordenador ya con los libros, en el ABC o lo que sea, ¿usa algún programa en específico? Bueno, el que uso es el básico, uso básicamente el programa de Word, aunque que es como lo más elemental, pero también hay un programa que es muy bueno. No vea, hablamos. Sí. Como te decía, uso Word, que es el que usa la mayoría de la gente, pero desde hace unos años también para algunos proyectos específicos uso uno que se llama Scrivener, que es muy bueno porque le da como mucha más independencia a los textos. Es un programa sobre todo para la confección de un libro y el manejo de los textos funciona muy bien. ¿Y de qué forma lo utiliza a la hora de hacer libros? ¿Qué ofrece que no ofrece Word? Por conocer un poquito más de su trabajo. No, Word es como una máquina de escribir en formato digital, ¿no? Es lo que te ofrece. Eso es como lo que creo que ustedes no habían nacido todavía en esa época, lo que eran los antiguos procesadores de palabra. Es eso, ¿no? Claro, he hablado con amigos que saben mucho de ordenadores y me dicen, no, o sea, la gente desconoce el 90% de las funciones que tiene Word, ¿no? Tú con Word incluso puedes diseñar una página web, o sea, pero para mí es simplemente una versión digital de la máquina de escribir. Ahora, este programa que te decía, Scrivener, sí tiene como un aparataje mucho más dinámico para documentar fuentes, para citar referencias, para una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, cuando el trabajo requiere un poquito más de elaboración desde ese punto de vista, uso el Scrivener, solo por eso. E independientemente de con qué programa escriba y todo eso, es decir, cuando usted escribe habitualmente para una obra, ¿cómo decide qué contenidos entran en su obra y cuáles los aparta, ya sea para desecharlos o para aprovecharlos luego? No hay manera de saber eso previamente, ¿no? O sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, de las novelas, las novelas son el resultado de un larguísimo proceso de maduración mental, de estar pensando en personajes, en historias, en escenas, y uno empieza un poco como un músico, ¿no? A empezar a escribir algunas cosas, a probar frases, imágenes, sonidos, y en el proceso algunas ideas van tomando cuerpo y se quedan, y otras se van decantando. A veces incluso uno termina una novela y cuando toca corregirla, te das cuenta que muchas cosas que al principio creías importantes quedan por fuera también. Así que el proceso de la escritura en buena parte radica en ver qué va a quedar incluido y qué no. ¿Y cuántas veces suele revisar una novela o una obra que escribe? Muchísimo, porque yo, por ejemplo, ahorita en un rato voy a sentarme a revisar lo que escribí ayer y lo corrijo y sigo escribiendo. Y cada día que me siento, trato de volver a revisar lo que ya hice. Para mí el proceso de escritura y de revisión son casi simultáneos, ¿no? Y una vez que el manuscrito está una primera versión terminado, el proceso se puede extender muchos meses, a veces incluso años, y ese proceso solo se detiene con la publicación. Es lo que decía el mexicano Alfonso Reyes, ¿no? Se publica para dejar de corregir, porque abandonado a sí mismo el proceso sería infinito. Claro. Y en la corrección también hemos hablado que hay algunas cosas que no cogen forma y se van. ¿Esas ideas que no cogen forma luego las aprovechan en alguna otra obra? Sí, me ha pasado que cosas que he desechado de un proyecto al final pueden transformarse en un cuento, en un ensayo, en un artículo, ¿no? Digamos que lo que yo he logrado refinar con los últimos años ha sido darme cuenta en qué cosas puedo invertir el tiempo, ¿no? Qué lecturas debo hacer. Y a veces me frustra un poquito sentir que el 90% de las cosas que planifico no las hago al momento, pero luego voy a pasar 5 años y finalmente
doy con una historia para la cual me había documentado hace mucho tiempo. Entonces, para mí nada es una pérdida porque puedo aprovecharlo. ¿Cuántas obras puede haber por ahí pendientes todavía por hacer? Que sé que quiero escribir, hay por lo menos entre 5 y 10 libros, incluyendo cuentos, incluyendo ensayos, incluyendo novelas, ¿no? Con hacer una tercera parte de eso ya estaría bastante contento. ¿Cómo se siente cuando logra terminar una de sus obras? Fíjate que la sensación inmediata es de tristeza, ¿no? Hay como una especie de cansancio y de cierta melancolía, porque bueno, es paradójico, ¿no? Tú has estado trabajando mucho tiempo precisamente para haberlo terminado y una vez que lo terminas te das cuenta de cuánto has disfrutado el proceso, de que ese proceso ha terminado, de que esos personajes ya que te han acompañado durante meses y años ya no te van a acompañar y yo lo llamo que es como una pequeña depresión postparto, ¿no? Es como que te duele un poquito desprenderte de eso, ¿no? Porque el proceso que empieza una vez que terminas un libro ya es muy distinto, tiene que ver con la dinámica editorial, si tienes suerte de publicarlo, sí, es un privilegio, pero ya el libro a partir de allí es independiente del autor, ¿no? Y le tocará ser leído y juzgado, a veces con benevolencia, a veces con maldad y uno no puede hacer nada para proteger al libro, ¿no? Hay una sensación de paternidad con respecto a la obra. Me imagino eso cuando los padres dicen, bueno, que ya es hora de dejar a que los hijos hagan su camino. Algo parecido en un nivel, por supuesto, apenas imaginario me sucede por lo menos a mí con los libros. ¿Y la satisfacción no sobrepasa a la primera tristeza de haberlo terminado? La verdad es que no sabría decirlo, supongo que sí debe haber, pero es que el proceso de autocrítica también creo que se impone, en mi caso, al final al de la satisfacción, ¿no? Porque luego empiezan las dudas de cómo pudo haber hecho esto mejor, de si funciona o no funciona, ¿no? De hecho, toda la experiencia al terminar un libro y hasta que finalmente es leído es de mucha inseguridad, porque escribir una novela, por ejemplo, implica estar como conectado con situaciones imaginarias que tú crees que van a funcionar, pero puedes haberte estado engañando todo ese tiempo, ¿no? Por supuesto uno tiene como amigos, lectores, gente que medio te acompaña en el proceso y eso te va ayudando, pero la verdad es que yo no pienso mucho en términos de satisfacción con respecto a lo que yo hago, ¿no? Me gusta el proceso, lo disfruto, termino y luego paso a otra cosa. A la siguiente, ¿no? Sí. Bien, y ya independientemente de la satisfacción o cualquier otro sentimiento cuando termina y usted lo lee, ¿cree que usted tiene un estilo propio o es más bien, para esta obra voy a probar así, para esta obra voy a cambiar de esta manera? A mí me gusta plantearme el reto de que con cada libro cuente no solo una historia distinta, sino que el modo de contarlo sea distinto, no por un afán de cambiar, sino por darle a las particularidades de esa obra una particularidad expresiva también. Me da pánico pensar que la escritura se convierta para mí en el uso continuo de una serie de fórmulas, ¿no? Y yo creo que en parte a veces lo logro. Si tú comparas mi primera novela con mi segunda novela, son muy distintas, pero también me ha pasado que algunas personas que me han leído con cierta constancia pueden identificar un modo mío de escribir, un estilo. Entonces yo creo que a pesar de los esfuerzos que uno puede hacer por transformarse, por enmascararse, hay algo en el modo que uno tiene de hacer las cosas que va a estar siempre presente, ¿no? Y yo tampoco es que busco renegar de eso, pero sí me gusta la idea, la posibilidad de imaginar un estilo distinto con cada libro.
Entonces, aún con... No hablamos de pautas, evidentemente, porque queremos hacer las cosas diferentes, pero sigue estando ese toque personal suyo que los lectores han identificado. Sí, es algo que tiene que ver con las palabras que se usan, sobre todo el ritmo de la escritura, con la puntuación, que traduce un poquito también el modo en que uno habla, ¿no? Yo creo que uno escribe como habla, porque cada quien tiene un ritmo particular de hablar y eso se traduce en la escritura, ¿no? Yo tengo, o me han dicho, un modo de hablar que es como pausado, que es como un poco lento a veces, y mi escritura, cuando yo veo mi sintaxis, la puntuación, hay como un acompasamiento que yo lo encuentro. Así que sí, uno está condenado a dejar su marca en lo que hace, para bien o para mal, ¿no? Hay escritores que hacen del estilo un ejercicio consciente, ¿no? Javier Marías, tú lees cualquier página de Javier Marías y tú sabes que la escribió él. Julio Cortázar, Onetti, Clarice Lispector, son escritores muy marcados por el estilo. En mi caso, me gustaría pensar que lo que determina mis libros es más la historia que quiero contar que un fraseo particular. Y la forma, entre comillas, en la que usted escribe, ¿cómo la aplica a esos talleres de escritura que usted imparte? Bueno, es todo un reto porque yo trato de compartir mis experiencias, y la gente que se inscribe en mis talleres está buscando esa experiencia, ¿no? Esos conocimientos que son, por una parte, tanto teóricos. Yo fui 10 años profesor de teoría literaria en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, y en la parte práctica ya como escritor. Pero en la parte práctica yo tengo el reto de transmitir, como por ejemplo en el caso de la novela y el cuento, las convenciones de esos géneros. Pero yo tengo que también respetar el universo muy personal que cada uno de mis alumnos trae, su modo de adaptar esas estructuras convencionales, sus imaginarios, su lenguaje, sus historias personales. Entonces, llegar a un punto medio de conciliación entre lo que el canon dice que históricamente han sido el cuento y la novela, a lo que son los modos muy personales de cada quien de escribir cuentos y novelas, es todo un reto, pero es de las cosas que más disfruto en los talleres. Pues ahora que ya hemos profundizado un poco en usted, vamos a ver qué tal Simpatía, de Rodrigo Blanco. ¿De dónde sale el nombre? Fíjate que fue un caso particular esta novela porque el título original no era ese, ¿no? El título original de la novela era una frase escrita como una especie de mandamiento, ¿no? Que decía: no abandonarás a tu perro. Esa frase, aunque sonoramente era sugestiva y estaba conectada con una primera versión de la novela, donde había un asunto de los 10 mandamientos que estaba presente, al final tuve que descartarlo por dos razones. Porque la segunda versión de la novela, la trama vinculada con ese título original había desaparecido, y también porque los primeros lectores de la novela no retenían el título, ¿no? Decían: no matarás, no olvidarás a tu perro, o sea, nunca lo decían correctamente, y ya para mí eso era como un indicativo de que algo en el texto, en el título, no estaba funcionando, ¿no? Cuando me tocó ver entonces el título que debía tener, bueno, fue releyendo la novela y viendo el papel que tenía la palabra simpatía ya allí presente, me llamó la atención, y cuando fui a buscar en el diccionario la etimología, ¿no? ver cuáles eran su significado original y todas sus acepciones, me encantó. O sea, la idea de simpatía como una comunidad de sentimientos, como una forma de conectar lo humano con lo animal, para mí era perfecto, y me gustó que fuese una sola palabra, que esa sola palabra se quedara más en el lector. ¿Y qué fue primero? ¿El nombre de la fundación en el libro o el título? El nombre de la fundación, que es un sucedáneo de la fundación que en realidad tiene mi familia en Caracas. Ellos tienen una fundación de
donde recogen perros de la calle, los ayudan, que se llama Empatía Animal, que es un concepto en realidad más específico, ¿no? Y como una manera de hacerles un guiño y un homenaje a mi familia y a lo que ellos hacen, lo cambié por Simpatía y me terminó dando el título después de la novela. Entonces, claramente, el libro tiene influencia de lo que usted ha experimentado allí. Totalmente, totalmente. El libro lo escribí en mi último verano en París, porque se dio como una confluencia de cosas que estaban pasando en Venezuela, con el éxodo masivo de venezolanos y el abandono de perros, y todas las cosas que yo sabía que estaban pasando los perros por el trabajo que estaba haciendo mi familia, y mi situación en París cuando yo me resolví un poco la situación económica hospedando perros en mi casa de parisinos que tenían que irse por el fin de semana. Entonces entiendo que de algún modo usted se ha relacionado con perros un montón de años, ¿no? Toda la vida. Desde niño he tenido perros y es como una de mis grandes pasiones, ¿no? Y debilidades. Todo lo que tiene que ver con los perros siempre me afecta mucho. Pero era algo que formaba parte de mi vida, ¿no? No era algo que yo hubiese pensado que iba a escribir sobre eso. Y después de la escritura de este libro, el leer sobre perros, investigar sobre ellos, literatura, ciencia, se ha vuelto como una pasión también. Entonces, por esa razón, los gestos que hacen los perros que se narran están tan bien detallados, porque ya he experimentado con perros y he estudiado un montón sobre ellos. Sí, y es algo de la convivencia. Yo tengo aquí en Málaga una perrita, se llama Chica, y yo, vivo con ella, hablo con ella todos los días, y todos los días la observo mucho. Ya yo la conozco muy bien, pero siempre, no pasa un día que mi perrita no haga algo que me sorprenda, que yo no haya visto antes, que me revela algo de su personalidad, porque los perros tienen personalidad. La raza les da una personalidad particular, pero dentro de la raza cada uno tiene su personalidad, ¿no? Y eso para mí es fascinante, porque te obliga a tratar de comunicarte y de entender a ese pequeño ser con unos códigos muy distintos al de los humanos, ¿no? Y yo siento que eso a mí me ha enriquecido mucho. Entonces usted cree en lo que se suele decir de que el perro se parece a su amo. Sí, yo creo que se da como una especie de sincronía, de relación simbiótica por la convivencia. El perro se acostumbra a tu modo de hablar, a palabras, a expresiones, sabe lo que tú le quieres decir y reacciona en función de eso, ¿no? Las rutinas se acoplan también. Cuando tú tienes un perro, como lo dice Kundera en La insoportable levedad del ser, es como un reloj que te ordena la vida. Y así como el perro se parece a su amo, el amo se parece al perro. Va en los dos sentidos. Bien, volviendo a cuando escribió Simpatía, que lo escribió en Francia, pues igual hace 5 o 6 años más o menos, ¿no? Sí, lo escribí hace ya más de 6 años, no, voy para 6 años, en el verano de 2018. El primer borrador, por lo menos, fue una escritura frenética de 3 meses y medio. Y del primer borrador a la última, ¿cuánto tiempo más o menos? Cambió mucho porque pasaron por lo menos un año de lecturas, de revisiones, de trabajo con la editorial. El manuscrito original tenía más páginas, tenía como unas 260 páginas, la versión final en Word al menos terminó teniendo 230. Eso implicó cortar capítulos, rehacer otros, reordenar. Entonces el trabajo posterior fue mucho más largo que la propia escritura. Claro, por eso hay algunos capítulos que como que son 3 carillas y otros que igual alcanzan las 8, las 9, ¿no? Sí, eso va variando, ¿no? De acuerdo a las necesidades de la historia. Hay capítulos que tienen una función de transición y pueden ser más cortos, y eso sí se refleja en el libro. Y de la misma forma, la obra vio esos cambios de, por ejemplo, salto en el tiempo, porque me di cuenta que empieza un capítulo y es igual varios años atrás de lo que se estaba hablando en el capítulo anterior.
Sí, eso es una marca, hablando lo que hablábamos antes de las marcas de estilo. Hay un estilo también, no solo en las frases, sino en las estructuras novelescas. En mi caso, yo tengo tendencia a intercalar muchas historias, a romper la linealidad cronológica. Y en el caso de Simpatía, traté de hacer una novela lineal, lo más lineal que yo pudiera hacerla. Pero hay algo en mí que por momentos también se resiste a eso y empieza un poco a complicar la trama y pasó aquí también. ¿Y por qué hace eso? Yo creo que para mí es una manera de mantenerme entretenido mientras escribo. Es decir, si yo estoy escribiendo una historia y yo mismo me empiezo como a fastidiar con la linealidad, sabiendo que primero pasa esto y luego esto otro, yo asumo que al lector le va a pasar lo mismo. Entonces, al hackear un poco la estructura, yo estoy también diciéndole al lector, bueno, presta atención porque por donde crees que va la historia en algún momento cambia, ¿no? Es un modo, tanto para mí como para el lector, de mantenernos alerta. Y cuando ya estaba terminada y la envió para publicar, bueno, sé que tiene un proceso detrás, pero en ese proceso le pidieron cambiar algo más al español de aquí. No, yo con Alfaguara, que ha sido la editorial donde he publicado mis novelas, nunca me han pedido que cambie algo de los términos que uso, para nada, ¿no? De todas formas, yo, en mi propio proceso de escritura, yo trato a veces como de encontrar fórmulas que, bien sea por la palabra o por el contexto, pueda permitirle a un lector español entender cosas que son muy de Venezuela. Pero no es algo tampoco que me preocupa demasiado. Vivimos en una época donde no entiendes una palabra y la buscas en el teléfono y se acabó. Y yo creo que puede ser una riqueza para el lector aprender cosas distintas, ¿no? Ya hablando de la trama, de Simpatía, según he estado viendo, usted tiene una tendencia a que las historias sean como tristes o que pasen cosas tristes o así. Y sin embargo vi que Simpatía era una obra relativamente esperanzadora. ¿Por qué esa tendencia a la negatividad? No tengo la menor idea. Es que una cosa es lo que uno desea hacer y otra cosa es la realidad, ¿no? Cuando yo hablaba de mi adolescencia, que yo leía la obra de Alfredo Bráez Echenique y que me había gustado porque era muy cómica, humorística, liviana en muchos aspectos, yo me imaginaba que lo que yo iba a escribir iba a ser novelas divertidas, novelas cómicas, con mucho humor. Pero la verdad, desde los primeros cuentos que empecé a escribir, eran cuentos trágicos, eran cuentos con mucha violencia, eran cuentos que tenían que ver con personajes y experiencias sórdidas. Porque, bueno, también en parte esa fue la ciudad de Caracas que a mí me tocó vivir. O sea, yo como todos mis compatriotas de esa época, nos tocó crecer en una de las ciudades más peligrosas del mundo, con mucha violencia, en un contexto político de mucha polarización, donde el país prácticamente se estaba desgarrando, ¿no? Y entonces eso inevitablemente terminó como permeando, ¿no? lo que yo escribía. Sin embargo, yo creo que también como lector, yo me he formado como un lector que parte de una conciencia trágica de la vida y de la literatura, ¿no? Yo creo que la vida y la literatura son esencialmente trágicas, por sus finales, por sus experiencias, y por el modo de articularse, ¿no? Incluso en las comedias, en muchas cosas, el humor es un modo de sobreponerse a la tristeza, ¿no? El verdadero humor es triste, el verdadero humor tiene un fondo de tristeza que está allí. Lo que pasa es que el tipo de registro que a mí me gusta va por indagar abiertamente en ese tipo de experiencia. Entonces, aquello que permea de sus vivencias en Venezuela, porque sé que tiene una filosofía que ha comentado, que es de que la vida es más triste y eso, pero lo que ha vivido y permeó en sus obras, en Venezuela me refiero, ¿ha sido consciente o inconsciente?
Eso es una buena pregunta porque cuando yo me siento a escribir, yo no es que tengo una lista de situaciones terribles que quiero contar, ¿no? No lo hago para nada con esa intención. Cuando yo me siento a escribir, simplemente tengo una situación, unos personajes que son como voces que me hablan y me llaman la atención. Pero después de que escribo y cuando leo lo que escribo, empiezan como a emerger cosas, situaciones que son muy extrañas, muy violentas, ¿no? Y ahí es cuando me doy cuenta de que mucho de las historias que yo cuento y del modo de contarlas son inconscientes, ¿no? Y por eso a veces cuando me preguntan de estas cosas hablo del trauma. O sea, yo creo que uno como un venezolano cualquiera del siglo XXI ha quedado traumatizado en muchos niveles y como todo trauma empieza como a emerger siempre en fechas muy posteriores a su ocurrencia, ¿no? Entonces esa es una de las marcas del trauma. El otro es la repetición, volver y una y otra vez a ciertas imágenes o a ciertas situaciones te dice que ahí hay un trauma. El trauma es un fragmento de la realidad que por la marca que ha dejado en nosotros está como encapsulado, ¿no? Y emerge precisamente en momentos donde se libera la conciencia, sea en los sueños o el acto creativo, es entrar en contacto con fuerzas irracionales e inconscientes y por eso ahí emerge. Entonces, para usted escribir podría ser un desahogo. Sin duda tiene una parte muy importante de desahogo, pero es como yo diría que es como el desahogo es una virtud secundaria, no es lo principal. Para mí escribir es casi que algo muy reiterativo. Escribo porque quiero escribo porque me gustaría leer las historias que tengo en la cabeza. Luego me doy cuenta del papel sanador que para mí tiene la escritura, porque cuando paso temporadas sin escribir estoy de pésimo humor, estoy que no me hallo a mí mismo, no me soporto y evidentemente es un síntoma de que estoy descompensado, ¿no? De que me hace falta escribir. Volviendo a sus influencias en la adolescencia, que eran obras más humorísticas, ¿no va a intentar hacer alguna así en el futuro? Es que creo que eso no se puede intentar deliberadamente. Yo creo que o te sale así o no te sale. De hecho, ya yo he asumido desde hace mucho tiempo que mi literatura es más bien de tipo trágica o violenta, como te comentaba, pero me ha sorprendido que a veces hay lectores que han leído cosas mías y se mueren de la risa, les parece muy divertido cosas que yo cuento, y cuando me las señalan a mí me sorprende porque no es algo que quizás yo haya hecho con esa intención, o quizás en ocasiones sí lo pude haber hecho, pero sin saber si estaba funcionando o no. Entonces, eso no es algo que se pueda como planificar. Claro, es que al final el humor es muy subjetivo. Sí, e implica una visión de mundo. Hay gente que tiene una visión de mundo que lo inclina hacia la comedia, ¿no? Yo soy un ser de una concepción de vida trágica. Ojo, que puedo dar una impresión errada de que yo no es que yo ando con una nube en la cabeza todo el día, ¿no? Yo puedo echar broma como cualquiera, pero cuando se trata de literatura, para mí es como un espacio de reflexión sobre cosas profundas del ser humano, ¿no? Bien, de acuerdo. Ahora me gustaría comentarle un par de citas que me ha apuntado por aquí del libro. De hecho, las dos las dice el mismo personaje. Paul, en la página 210, comenta: nada de lo que sí hice hubiera sido posible sin el cine. Y eso me lleva a pensar que hay muchas películas mencionadas y algunas hasta explicadas en el propio libro. Y quería saber cómo influyó el cine en la creación del libro. Bueno, mucha gente cree que a partir de la lectura de este libro de que yo sé mucho sobre cine, ¿no? Y eso no es para nada cierto, ¿no? Lo que pasa es que al principio yo iba a ser al personaje de Ulises Kahn como un escritor o como alguien que daba talleres de escritura. Pero luego
me di cuenta que ya yo había hecho muchos personajes así y me fastidió. A mí mismo me dio fastidio otra vez hacer lo mismo y dije, no, Ulises Cam va a ser un cinéfilo, ¿no? Y lo que hice fue transmitirle a Ulises Cam los conocimientos de cine que yo tenía. Es decir, lo único que yo sé de cine está aquí en este libro, que es una fidelidad a ciertas películas, a ciertos directores. Y lo hice de una manera engañosa para que el lector creyera que en efecto su autor era muy dado al cine, pero no es así, ¿no? Pero en este libro tiene un papel fundamental, ¿no? Las referencias principales son cinematográficas. Otra cosa que mencionó Paul en la página 212, un poquito más tarde, que esta me hizo pensar un poco. Como Cristo fue lo que Como Cristo fue lo que pensé, siempre poniendo la otra mejilla, perdonándolo todo, cuando habla de los perritos. ¿Cómo llegó usted a escribir esa conclusión acerca de los perros? Bueno, parte de mi convivencia con los perros, ¿no? Con los perros que he tenido, es algo que me sorprende cada día. Cada día me sorprende cómo pueden existir unos animales con los que además uno puede interactuar, que son la expresión de la bondad absoluta, que están como libres de todas esas particularidades del ego humano, ¿no? Y a veces llega a ser incómodo. A veces con un perro de uno que se porta mal uno pierde la paciencia o le grita o hace algo así y de repente te entra una culpa porque tú ves que el perro está libre de cualquier resentimiento, ¿no? Entonces yo le quise transmitir eso a Paul, que para mí es un personaje un poco o bastante oscuro, que uno de los rasgos de su maldad sería precisamente su relación violenta con los perros, ¿no? Entonces, lo que dice Paul, esa cita, ¿usted cree que puede ser cierta? Sí, totalmente. La experiencia de bondad que implica un perro, tener un perro, ese diálogo con la bondad, es algo que yo solo lo puedo comparar con lo que se ha escrito o se dice de Jesucristo, es decir, que es un tipo de bondad que no parece ser posible encontrarse en un ser humano común y corriente, una cosa casi que fantasiosa, sobrenatural o como tú lo quieras ver, y sin embargo lo tienes en un ser vivo que convive contigo. Entonces existe una conexión entre Cristo y los perros. Hay una conexión religiosa en la novela entre lo que son los personajes y los perros, ¿no? Y en ese sentido recoge la única experiencia mística que yo he tenido en mi vida, que sucedió en París, cuando me tocó cuidar a un perro, un León Berger inmenso, bellísimo, y ese perro, la mirada de ese perro en algún momento a mí me llevó a pensar que si Dios existía, en ese momento estaba manifestándose a través de los ojos de ese perro. Fue un segundo, ¿no? Una cosa allí como que tuve yo, que soy agnóstico, y en parte ese fue uno de los impulsos de la novela, ¿no? De rastrear esa conexión, ese sentimiento que uniría la idea de Dios, entendida como una idea de bondad absoluta, con los perros. Y cuando hablamos de los personajes que aparecen, ¿cuál ha sido el que más le ha gustado? Uno se va como entusiasmando con todos los personajes de una novela. Ahorita que me preguntas, por ejemplo, el coronel, el general Ayala, me gustó mucho, porque también inconscientemente, a medida que lo iba configurando y escribiendo, empecé a tomar rasgos de un amigo mío mayor que ya murió, el escritor venezolano Francisco Massiani, ¿no? Entonces, cuando yo escribía al general Ayala, le ponía las expresiones, las frases, los modos de ser de Francisco Massiani, y para mí fue bonito porque mientras escribía ese personaje era como estar con mi amigo Massiani, ¿no? Entonces, ese es un personaje que le tengo particular cariño dentro de la novela, que desaparece al principio
y reaparece al final con una carta, ¿no? Entonces, creo que sería él. Entonces, los personajes que usted conceptualiza vienen de sus vivencias también. Sí, siempre tienen como una base real. Lo que pasa es que el proceso de la escritura es como una mezcla, ¿no? Para hacer un personaje de ficción, tú tomas rasgos físicos de una persona que conociste, cosas que te pasaron a ti, historias que leíste o que te contaron. Es decir, es una especie de engendro de Frankenstein que uno hace a partir de muchos retazos, ¿no? Y eso ya lo señalaba Aristóteles en su Poética hace muchos años, ¿no? El proceso de creación es así. Y a la hora de la elaboración del libro, usted estudió sobre los perros, incluso la posible conexión, pero ¿qué más aprendió? Toda novela tiene un proceso de documentación que para mí es muy importante, ¿no? En este caso, por ejemplo, me documenté mucho sobre la escritora Elizabeth von Arnim, que para mí fue un descubrimiento durante el proceso de la novela. Por ejemplo, la novela habla del Hotel Humboldt en Caracas, que todo caraqueño conoce muy bien, pero para escribir sobre él tuve que documentarme. Y eso es un rasgo de todas mis novelas, ¿no? Es una de las cosas que más disfruto, ponerme a investigar, hacerme especialista en temas que de otra forma quizás no hubiese abordado. De acuerdo. ¿Y se encontró con algún reto a la hora de elaborar el libro? Siempre. No hay ni una página, ni una historia, ni un personaje en la novela que no suponga un reto, ¿no? Por eso yo digo que para mí escribir no siempre es una experiencia placentera, ¿no? Es una experiencia de mucha intensidad, que puede ser muy incómoda y que yo la veo como un reto constante. No hay nada en una novela que no implique un reto. Entonces, como decíamos que aquí intentó hacer la historia un poco más lineal, que también intentó hacerla un poco más alegre, ¿diría que es la obra más complicada que ha escrito? No, como te digo, no, o al menos yo no tengo la perspectiva global de lo que yo hago. Yo con cada proyecto me concentro en ese proyecto y cada uno tiene su complejidad particular, ¿no? Pero uno sí tiene la impresión cuando está trabajando en un libro que ese libro que estás haciendo es el más complejo que has hecho, porque el haber escrito libros antes no te da la garantía de que vas a poder escribir uno nuevo. Yo tengo aquí unas preguntillas extra, ya hemos abarcado esto. Y bueno, voy a ver cuáles más o menos podemos para concluir, ¿no? ¿Cómo se ve usted en el futuro como escritor? Me gustaría verme de la misma manera que estoy ahorita, ¿no? Con el tiempo y las posibilidades para pasar todo el día escribiendo y leyendo. Me gustaría verme rodeado de libros, de familia, de perros, y aquí en Málaga, ¿no? ¿Con muchos perros? Sí. Eso para mí sería un signo de éxito, ¿no? Tener un espacio, una buena casa donde pueda darle a mis perros la vida que se merecen. Muy bien. Y aparte de sus talleres de escritura, ¿algún consejo para alguien que esté empezando a escribir ahora? Mis consejos de escritura son que cada día hagan la cama, que tomen agua y que vayan al gimnasio. Es decir, la parte física, la parte de hábitos de la vida es fundamental para la literatura. A veces todavía persiste cierto mito un poco romántico del escritor que se autodestruye para poder escribir. No, yo creo que los mejores libros se escriben cuando nuestra vida está organizada de la mejor manera posible para hacer un oficio que requiere una parte física como cualquier otro. Claro, para mí es muy fácil decirlo ahorita, con 42 años, pero me ha costado 20 y pico de años entender eso, ¿no? De acuerdo. Bueno, como curiosidad, ¿qué le ha parecido el ganador del Premio Planeta de este año? El Premio Planeta a mí me parece un teatro, ¿no? Es como de
un espectáculo costumbrista de España, ¿no? A mí me da mucha risa todo ese show que montan de la supuesta deliberación y todo eso, cuando en medios literarios se saben meses antes a quién le van a dar el premio. El premio Planeta literariamente no significa absolutamente nada, ¿no? Yo lo veo como una operación de mercadotecnia, la más costosa en el mundo del libro español, pero no es algo que me interese lo más mínimo, ni siquiera me molesta, no es algo que esté en mi radar. Bueno, está bien pensarlo, porque yo pensaba que igual me podía decir algo más de, pues me parece tal, no sé, pero si le da absolutamente igual. Sí, porque es que no tiene nada que ver con literatura. Insisto, es una operación de mercadotecnia donde se buscan alguna persona de la farándula o de la televisión que lo ponen a escribir un libro, o quién sabe si alguien le escribirá el libro por encargo, y no lo sé, y se generan muchas ventas, pero no tiene nada que ver con literatura. Y una cosa que también es cierta, que no se dice, eso lo decía en estos días Aloma Rodríguez en un artículo, ¿no? Que tiene que ver con la transparencia de los premios literarios en España. O sea, hay otros premios literarios en España de editoriales que sí son buenas, que son interesantes, pero que no son tan transparentes tampoco, ¿no? Entonces, eso ya sí es un tema más delicado y del que no se habla. Y muchas veces, es lo que decía Aloma Rodríguez en su artículo, se usa el Planeta para no hablar de esos otros premios que con menos fanfarria incurren en prácticas que creo que son también reprochables, ¿no? A mí me gusta mucho el doblaje, y como sé que en Venezuela se dobló mi serie favorita desde que soy niño, Bob Esponja, es si puede comentar algo de la profesión, algo que conozca de allí o algo. Mira, qué casualidad, cuando yo era adolescente y estaba buscando qué especializarme y ya me había cambiado la voz, a mí mucha gente me decía, tú puedes ser locutor, puedes trabajar en doblaje, hacer cosas así. Y un día fui a hacer una prueba de doblaje para ver si yo servía. Y por supuesto no serví, porque es una cuestión que requiere años de formación, y resulta que el lugar donde yo fui a hacer la prueba estaba la persona, el venezolano que hacía muchas de las voces tanto de Bob Esponja como de otras comiquitas o de dibujos animados, y yo lo vi a él grabando un segmento de algo de uno de estos dibujos animados, y fue impresionante. O sea, era impresionante, ¿no? Así que esa fue mi única experiencia con el mundo del doblaje, y da la casualidad que tuve la oportunidad de ver a no sé quién, a uno de estos actores en acción, y la verdad es que era un talento alucinante, porque es como ver al sustrato humano de un personaje de ficción que uno ve en la televisión, ¿no? Así que me llama mucho la atención eso. Qué fuerte, qué coincidencia. Sé que está haciendo varios proyectos. Lo vi en una entrevista del año pasado, me parece que ya llevaba unas pocas pensadas, en plan esbozadas, que estaba trabajando en ellas. Y como ha pasado ya un tiempo, quería saber si hay algún avance, algún proyecto que esté... La verdad que no mucho. Yo tengo mis novelas, varias novelas en proceso, libros de cuentos, ensayos, y soy muy poco ordenado. Voy trabajando según como me vaya sintiendo. Esta última semana he estado trabajando mucho en un ensayo, un libro de ensayo. De repente a final de año termino un libro de cuentos. Voy muy a mi aire, ¿no? Espero sí ser más disciplinado el año que viene, es una de mis promesas de año nuevo. Bien, pues nada, hemos terminado ya. Muchas gracias. No, gracias a ti. No, gracias a ti por la entrevista. De acuerdo, y bueno, Simpatía de Rodrigo Blanco. Ya está disponible, ¿eh? ¡Hasta luego!